prnoticias.com. Podcast. Onda Arcoiris. Play. prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos. Espiritualidad. En el programa de hoy hablamos de espiritualidad. Una frase que se atribuye a Buda es: al igual que la vela no puede arder sin fuego, el hombre no puede vivir sin vida espiritual. Hoy vamos a ver si es así. Soy Alberto Aguelo y te doy la bienvenida a Más Auténticos. ¿Qué es ser espiritual? ¿Cómo ser espiritual? ¿Para ser espiritual tienes que ser religioso o ser seguidor de alguna religión? Hoy damos luz a este tema que parece estar cada vez más de moda. ¿Moda pasajera o moda para quedarse? ¿Por qué justo ahora? Comenzamos. Siempre noticia. En este mes se estrena la película Ignacio de Loyola, la película sobre el fundador de la Compañía de Jesús y creador, impulsor de los ejercicios espirituales. Evidentemente todo ha evolucionado y la espiritualidad hoy en día se vive de muchas maneras. Pero bueno, el caso es que si eres espiritual o estás en ese proceso, además de escuchar atentamente lo que nos dice en unos segundos nuestro invitado, tienes la opción de ver esta película sobre San Ignacio de Loyola, que como digo se estrena este mes. Trata sobre la extraordinaria transformación del que después sería futuro fundador de la Compañía de Jesús, desde una juventud, así lo describen, impetuosa e impulsiva, obsesionada con las mujeres y la lucha entre espadas, hasta convertirse en el carismático líder de una orden que cambiaría la historia de la cristiandad para siempre. Más persona. Norberto Cicero, luego me dice si lo he pronunciado perfectamente, es vicepresidente, formador y terapeuta de la asociación Buscadores de Plenitud. Buscadores de Plenitud es un equipo de trabajadores, así se definen, en el desarrollo personal y social en diferentes áreas. Organizan talleres, actividades, charlas, terapias, cursos y capacitaciones sobre diversos conocimientos e intereses. Y además dirige, y yo estaba en esos eventos fantásticos, dirige la sección de espiritualidad de COGAM. Norberto, bienvenido. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Tu apellido es? Cicero. Cicero, perfecto. Y así la comunicación queda perfecta. Cicero, o en España sería Cicero, ¿no? Con la Z y casi la C, bueno. La C marcada. Bueno, pues cuéntanos quién es y eso. Y estuviste en un anterior programa con Alberto Rodrigo, ¿verdad? Exacto. Que te conocimos un poco más. Hoy vamos a hablar de la parte más espiritual y cómo serlo para esas personas que quieran desarrollar. Pero cuéntanos quién es Norberto Cicero y cómo llega a este mundo espiritual. ¿Cómo llego a este mundo? A este mundo espiritual. Yo me quedé con este mundo. Yo digo, wow, tendré que contar toda una historia. Sí. Bueno, ¿quién soy? Yo diría, o sea, como estas preguntas me las enviaste antes, estuve reflexionando. Si vamos a hablar de espiritualidad o del ser espiritual, decir quién ya sería ubicarnos en una dimensión como más baja, sería ubicarnos en mente-emoción, en etiquetas, Yo creo que, bueno, soy un ser espiritual que en diferentes momentos va teniendo diferentes modalidades de actuación. Y que va siendo simplemente, ¿no? Va siendo según se recorre un camino, uno va encontrando diferentes facetas, diferentes formas, diferentes necesidades, diferentes desarrollos, diferentes objetivos, deseos, y los vas poniendo en acto. Entonces, reducir eso que es tan profundo y tan amplio a
quién soy, que tiene que ver con una identidad más, te vuelvo a decir, de mente, emoción, es hacer un reduccionismo. Pero ¿cómo llegas? ¿Llegas un poco por familia? ¿Cómo llego a mi experiencia personal? A tu propia experiencia espiritual. Mi experiencia personal es justamente eso, una propia experiencia espiritual. Yo a los 17 años, si bien en mi familia había un cierto interés como sobre las religiones y demás, a mí personalmente, me hice un par de planteos siendo muy pequeño, esas cosas que... Pero llego al mundo de la espiritualidad a través de una experiencia y a través de una comedia musical. Ajá. Sí, en la Argentina se estrenó una comedia musical llamada El Loco de Asís, que narraba la historia de San Francisco de Asís. Y yo era una persona extremadamente introvertida, sigo siendo muy tímido, a pesar de que ahora sea extrovertido. Y yo algunas cosillas me cuestionaba, ¿no? A pesar de que, tenía gente alrededor de que era religiosa, en este caso religiosos en la religión católica, porque mi familia es de otras religiones, de la religión mormona. Me invitaron recurrentemente a ver esta comedia musical y a mí me atrapó al principio, como si uno fuera a ver El Rey León, como si uno fuera a ver Los Miserables, ¿no? Esto de las canciones bonitas, el ritmo, la gente ahí danzando, un teatro más ameno, una teatralidad más amena. Pero en realidad lo que me atrapó era la parte de los estribillos, ¿no? De las canciones, que comenzaba preguntando quién se atreve, ¿no? ¿Quién es tan valiente como para enfrentar esta situación? Y lo que me terminó de cautivar totalmente fue un momento de extrema soledad que vive San Francisco de Asís, que lo demuestra. San Francisco de Asís, más allá de lo que se conoce a nivel más pueblo, más, tiene una faceta muy contemplativa en su relación con Dios, muy mística, y es en un momento, hay una canción que se llama Todos sin voz, y hoy de pura casualidad la volví a escuchar porque ayer fue el día de mi santo y me la enviaron como regalo, que es de un autor argentino y la canta una cantante argentina, se llama Todos sin voz, donde justamente solamente está San Francisco, hay una luz en el fondo y él le habla diciendo toda su miseria, todo lo que, lo aislado, todo lo que no es si no está junto a Dios. Y ese fue el primer momento en que yo escuché la voz de mi espíritu, porque quedé tan, por este profundo deseo me llegó tanto que yo dije, no, mi alma dijo, yo quiero eso. Entonces, fue por el musical y por lo que viste fue por ahí, esta por canción, el musical, digamos todo, ni siquiera la historia de San Francisco, a pesar de que después me hice muy devoto de San Francisco, es como uno de mis amigos espirituales, es específicamente este nexo, esta ligazón, ¿sí? Este total deseo de completud a través de una relación o un religarse a Dios y al ser espiritual. Y eso es lo que pasó afuera. Lo que pasó adentro fue escuchar una voz de un lugar que yo desconocía. Un lugar de un deseo extremadamente profundo. Tal es así de que no me pongo a llorar ahora en ese momento, pero que después de 32 años me sigue emocionando mucho solamente recordarlo. Bueno, eso es que está todavía ahí, es que está y ahí que fue importante fresco. En tu vida, claro. Exacto. ¿Y qué es ser espiritual? Que sé que la respuesta a esto, pues depende. Ser espiritual es un estado de conciencia, ¿sí? O sea, la persona espiritual en realidad es una persona que ha trabajado en una amplitud de conciencia, en diferentes niveles, obviamente, intentando llegar a la conciencia espiritual. Bien. Porque a veces se confunde, y lo hemos comentado antes en la introducción, ser espiritual con ser religioso. O sea, para ser espiritual tienes que ser seguidor de una religión, ¿o no tiene nada que ver? Pues mira, las religiones en realidad aparecen como respuesta a esta inquietud espiritual del ser humano, ¿sí? Las religiones se fueron formando luego con estructuras y con dogmas y demás, y como tú bien dijiste casi al inicio, hoy, la espiritualidad es muy diversa y en los últimos 100 años, por suerte, hemos empezado a poder redescubrir esta diversidad de la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad es muchísimo más profundo que la religiosidad.
¿sí? Yo personalmente, yo Norberto Ciciaro, soy religioso, ¿sí? Porque como ser espiritual, ¿sí? He decidido seguir un camino que tiene que ver con un formato religioso y con rituales religiosos, porque a mí y a mi espiritualidad le ayuda a esta conexión con Dios, el universo, la fuente o el nombre que le quieras poner. Pero que podría no serlo, y conozco millones de personas que son simplemente espirituales, por ahí están mucho más conectadas y no necesitan de la muleta de la religión. Pero quizás sí que cojan de varias religiones, eso puede ser también. O sea, decir, bueno, no me uno a una, pero bueno, leo esto, me suena bien, leo esto de la otra religión. Hay no. muchas espiritualidades que son integrativas, ¿no? Obviamente, siempre en la vida, para seguir una cierta coherencia, tienes que buscar un camino que sea el mayor, digamos, que abarque la mayor cantidad de porcentaje de tu ser. Yo personalmente, a pesar de ser católico practicante y haber sido religioso dentro de la Iglesia Católica y demás, yo utilizo herramientas del budismo, utilizo herramientas del hinduismo, utilizo herramientas de otras religiones. Bien, por eso espiritual, ¿no te cierras a una en concreto? O no, sí, depende. Si tu espíritu, si lo necesita, pues a por ello. Está claro que Dios tiene que estar en la ecuación, sí, ¿no? Tienes que estar, cuando hablamos de estar conectado, quiere decir que efectivamente Dios tiene que estar en esa espiritualidad, en esa... Primero recuerda que el concepto Dios es un concepto. Claro. Sí, es una forma de darle un cierto encuadre a algo que es totalmente inmenso. Hay muchas religiones que no ponen la palabra Dios. O lo llaman de otra forma, ¿vale? O simplemente, como te acabo de decir, el universo. Bien. La fuente, vale. O sea, cada uno lo va a percibir como Dios, pero le va a poner un nombre. A veces ese nombre es más abarcativo y a veces menos abarcativo. En Occidente, cuando decimos Dios, hemos reducido mucho el concepto de divinidad a esa palabra, ¿sí? Porque yo te digo Dios y a ti te aparece el concepto o católico, el concepto protestante, evangélico, o sea, con un determinado formato. Ahí lo relacionas con el cristianismo. ¿Por qué? Porque vivimos en Occidente y se ha basado... ha sido muy fecundado Occidente y desarrollado por la religión cristiana. Entonces, pero Dios es mucho más que eso. En ese sentido, si nos basamos en la religión cristiana, hay que volver a San Pablo, cuando San Pablo, para hablar del Dios que había conocido, hablaba del Dios desconocido. Entonces, realmente colocarle, como en todo en la vida, colocarle una etiqueta hace un reduccionismo de la experiencia. Cada uno que la llame como quiera, según su espiritualidad. Yo me encuentro con personas que son budistas y ellos le llaman, tenemos experiencias muy similares, solamente que ellos le llaman de una forma y yo le llamo de otra forma, ¿sí? Que son solamente palabras. Pero la experiencia interna, la experiencia espiritual y los efectos de esa experiencia espiritual hablan y dan cuenta de que estamos teniendo una experiencia con la misma, magnanimidad, con la misma guía espiritual o como quieras llamarlo. Hace poco estuvo aquí en Madrid por un congreso que hubo, el Being One Forum, Neil Donald Walsh, que escribió justamente Conversaciones con Dios. O sea, él habla de que sí que puedes tener, en su libro, que además es una trilogía, que sí que puedes tener una conexión directa con Dios, o con la fuente, como dices, o como lo quieras llamar, ¿no? Y además nos anima a ello, nos anima a tener esa conexión directa, ¿no? Para estar más conectados, ¿no? ¿Es posible? ¿Cómo lo ves tú? O sea, en tu experiencia o en las personas que has visto en tantos años, esa relación directa y esas conversaciones con Dios pueden ser posibles. Bueno, hay una segunda parte. La primera pregunta que me hiciste con respecto a cómo había sido mi acercamiento a la espiritualidad, yo te dije el 50% de la respuesta, ¿no? Sí. Yo te dije desde lo que yo había sentido, a dónde yo me había conectado. Sí. Pero a partir de ese momento hubo una respuesta, ¿no? Y ya no dependía de mí. O sea, cuando yo dije, yo quiero eso, porque literalmente fue eso, ver un vínculo y decir, yo quiero eso, inmediatamente sentí que se me estaba siendo concedido. Sentí que estabas conversando, por eso digo, ¿no? En esta parte de la pregunta. O sea, que había un diálogo, que no era solamente disparar un deseo, sino que el universo, Dios, o como quien quiera llamarlo, me respondió en ese momento, a tal punto de que yo a los 15 días estaba solicitando tomar la primera comunión y crear un quiebre en lo que sea mi vida, con mi familia, etcétera, etcétera, ¿no?
porque decía yo quiero eso, y evidentemente ahí se me marcó que ese era mi camino en particular. Como después ya dije en la vida religiosa alguna vez, alguna vez cuando estaba en la vida religiosa con mi asesor espiritual y demás, la cruz de Cristo, digamos el cristianismo, es la llave por la cual yo accedo a mi alma. Por eso necesito ser religioso, porque esa es la sacerdocia. Otros tienen una media luna, otros tienen una estrella de David, otros tienen algo sin forma. Sí, pero siempre hay una llave a nuestra espiritualidad. Y Norberto, en esta sociedad es ser espiritual, ¿cómo lo llevamos? En esta sociedad yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste al principio, como si fuese una moda o algo por el estilo. Desde que el hombre es hombre, desde que el género humano en realidad ha desarrollado, aparecen estas inquietudes y le ha dado diferentes respuestas. Entonces, espirituales hay en todas las generaciones, en todos los siglos, etcétera, etcétera. También al inicio hablaste de San Ignacio de Loyola. Esto también es para responderte la pregunta anterior. Cuando tú te sumerges en la vida de San Ignacio de Loyola, ahí hay una conversación con Dios. Desde hace Esa conversación años, ¿no? con Dios es lo que lo lleva a una conversión. Entonces, es verdad que cuando se habla de conversaciones con Dios parece mucho un formato evangélico, y aquí como predomina, a pesar de que no predomina, la gente no es católica, la gente, pero predomina mucho el concepto del catolicismo por cuestión histórica y demás. Cuando hablamos de conversar directamente con Dios, parece que estuviéramos yéndonos para el lado de los herejes protestantes, que a pesar de que ya después del Concilio Vaticano II hubo reformulaciones con esto, no hay que quemarlos ni hay que hacer nada, sino que son hermanos y toda esa historia, eso se dice en las grandes esferas, pero no ha llegado al público, ¿no? La gente es como que rechaza si no sigue el formato de la Virgen y las procesiones y demás. Otro tipo de espiritualidad más cercana, o una espiritualidad o una religiosidad, mejor dicho, que no mantiene sacramentos, ¿no? Que no se confiesa. Lo básico de no confesarse es que yo me confieso con Dios porque yo tengo una conversación con Dios. Directa. ¿No? Entonces, esto es lamentable, por suerte, el prejuicio, ¿no? Que sigue habiendo con esto, pero la gente cada día va teniendo más conciencia, y en ese sentido los que trabajamos, que más que un trabajo es un servicio que hacemos en solamente, pues todo lo que yo hago es solamente contar mi experiencia, de una forma o de otra. Entonces no lo llamamos moda, pero sí que está creciendo. ¿Eso puede ser? ¿Con esa mayor conciencia? Que habla mucho de la apertura de conciencia, se habla mucho ahora, no sé, en el entorno, que se está abriendo más la conciencia a nivel mundial, se está viendo más personas que están llegando a la vida espiritual, está viendo más personas que... No lo ves así, Yo no lo veo como que sea... Es una decisión personal, pero hasta cierto determinado momento, ¿no? Así como tú dices, ahora hay unas fuentes de espiritualidad que son extremadamente diversas, pero también esas fuentes a veces son totalmente contradictorias, o son como algo que puede llegar a engañarte en el pero no como algo malo, sino como algo como... no sabría decirte. No asentado que no te alimentan profundamente, ¿no? O sea, ahora hay más información, se cree más esto, lo otro, aquello, como yo siempre digo, puede haber más información, pero hay menos formación. Bien. Y para el ser espiritual, el ser espiritual necesita disciplina, formación, constancia, un montón de cosas que es en donde cojea estas nuevas espiritualidades, o algunas nuevas espiritualidades que aparecen, porque la gente se queda con esta satisfacción inmediata de que me baja la ansiedad y doy una cierta respuesta, ¿no? Pero no profundiza. Entonces, en ese sentido, este tipo de vínculo superficial es una moda. Los que realmente tenemos un deseo espiritual, no podemos vivir de otra forma. O sea, no es algo que va a pasar, o sea, que va a ser pasajero en nuestra vida. Es algo que se siente internamente de que hay que desarrollarlo, caminando a veces más rápido, caminando a veces más lento, a veces pareciendo que uno se va a la otra punta, ¿sí? al polo opuesto, pero en realidad es parte de ese camino. Entonces, para los verdaderos seres espirituales, los que están conectados con el espíritu, eso no es una moda, no es algo que pasa. Porque la moda pasa cuando
ya la mayoría deja de pensar en eso y piensa en otra cosa y te empieza a interferir en tu propia conciencia. Entonces, a ver, yo he estado en lugares donde cero religión, cero espiritualidad y yo seguí siendo espiritual. Uh-huh. Entonces no es una cuestión de moda o de contexto o de lo que suene bonito. Uh-huh. Para algunas otras personas sí que también es parte de un proceso de contacto. ¿Sí? No todo el que diga palabras bonitas y espirituales en realidad está viviendo una espiritualidad. ¿Sí? ¿Sabes cuándo uno te das cuenta de que una persona es espiritual? En las situaciones límites. Si ahí mantienes encuéntrate con, o sea, encuéntrate con una persona en una situación límite, vela actuar, no escucha las palabras, vela actuar. Y ahí te darás cuenta si esa persona está en un proceso de transformación espiritual o sigue con un discurso espiritual en su mente-emoción, ¿no? Porque suena lindo y aparte te calma mucho la angustia y la culpa, ¿eh? Sí. El cuidado, porque el discurso religioso tiene, como mucho... se ha sido utilizado para mucha cosa. Bueno, pues vamos con ingredientes, ¿no? A ver si es que son o no son. Por supuesto, tú eres aquí el experto. ¿La oración es fundamental en la espiritualidad? ¿O se puede para dividir? Algunas personas, y te vuelvo a decir, la oración depende de un contexto religioso. Yo obviamente desarrollé la oración, fui monje contemplativo y ermitaño, pero bueno, yo soy católico. ¿Sí? Entonces la oración, cuando se habla de oración estamos hablando de cristianismo. Meditación sería para el budismo y demás, que son técnicas. Creo que cada uno tiene que buscar cuál es su técnica. Pero por ejemplo la meditación que te ayuda a estar contigo mismo, ¿eso ayudaría también a ser más espiritual? Yo creo que el primer paso que hay que realizar es, primero y principal, hacer un silencio y mirarse en un espejo. ¿Sí? Porque es imprescindible encontrar cuál es tu forma de acceso a tu espiritualidad. Para algunos les va a ayudar la oración, para otros les va a ayudar la meditación, para otros les va a ayudar el contacto con la naturaleza. ¿Sí? O sea, no hay un solo camino. ¿Sí? Y en los caminos que podamos circular muchos, ¿sí? En realidad no es el mismo camino. Colocas a un católico al lado mío y podemos llegar a comentarte dos formas diferentes de hacer el mismo caminito. Entonces, ¿es el mismo camino? No, es el mismo objetivo y es algunas herramientas como en común, pero cada uno lo vive a su forma, con la profundidad cada uno. Entonces creo que cada uno tiene que buscar ¿cuál es esa forma que le vibra internamente, que le hace conectar? Yo doy, talleres y charlas y demás, y algo que a mí cada año y medio, 2 años repito, son ciclos de conferencias interreligiosas, ¿no? Y algo que a mí me pasó, que me pareció alucinante, o sea, muy, muy bonito, fue que un católico de derechas, estos ultracatólicos, conservadores y demás, en un día... cuando estábamos haciendo la práctica de la meditación hindú, me dijo, Norberto, esto fue extremadamente raro para mí, pero fue la primera vez en mi vida que yo sentí que mi cabeza tuvo un segundo de silencio. No me ha pasado rezando el rosario, no me ha pasado rezando esto, lo otro, ¿sí? Me pasó haciendo esto, a lo cual yo le dije, ¿por qué eres cristiano católico? ¿No? Y ahí me habló de toda su tradición familiar, del país de donde venía, que esto, lo otro. Digo, bueno, fíjate si no has encontrado realmente otra forma de comunicarte con tu espiritualidad. Digo, porque esto de encontrar un silencio en tu cabeza es el primer paso para que puedas salir de mente-emoción y escuchar lo que hay más atrás de esto, que es el espíritu. Entonces, técnicas, o sea, yo no te puedo decir técnicas religiosas más acertadas o menos acertadas. Yo sí lo que te puedo decir es que primero y principal hay que desarrollar un verdadero deseo. Tienes que necesitar conectarte con la vida espiritual para tener una conversación con Dios. Si no lo necesitas y es solamente porque me gustaría, pues nunca lo vas. Tienes que adquirir un compromiso, ¿no? Es decir, yo quiero hacerlo. Tiene que haber un deseo, luego comprometerse con ese deseo, que ahí es donde aparece la constancia y ahí es donde aparece la disciplina. Bien. ¿Sí? Cuando tú te comprometes, te vas a comprometer con una búsqueda y ahí vas a encontrar herramientas para esta búsqueda.
¿sí? Cuando tu deseo es sincero, y en este sentido la ley de atracción habla muchísimo de esto, cuando tu deseo es sincero, el universo confabula trayéndote las cosas cercanas. Tú me preguntabas también sobre el libro de Conversaciones con Dios, y yo le dije, bueno, ¿recomendaría algún libro? Y yo lo único que podría hacer sería recomendar los libros que a mí me ayudaron, pero no mucho, mogollón. Pero yo sé que esos libros yo nunca los fui a buscar. Yo sé que los libros que a mí me ayudaron en mi crecimiento espiritual me llegaron. Yo lo único que tuve que velar fue por desear encontrar una respuesta. Y el universo me lo trajo. Yendo caminando por una calle y metiéndome en una librería sin saber por qué y ahí encontrar el libro, o caminar por la calle y de repente encontrarme un libro tirado en la calle, o que una conversación con alguien, me dijeron, Alberto, tienes que leer este libro. Claro. Y yo decir, ok, dámelo. Porque si estoy pidiendo, eso es otra historia de la vida espiritual, ¿no? Sí. La gente dice, ay, bueno, porque yo quiero que Dios, el universo, me dé esto y esto. Lo cual no es un desarrollo espiritual, no hay ahí, ¿no? Yo quiero, universo, que tú me lo des a mi medida. Y la cosa es, universo, yo quiero que me des lo que yo necesito, porque en nuestra fragilidad humana, muchas veces lo que quiero y lo que necesito no los distinguimos muy bien. Yo quiero un Ferrari, ¿sí? Pero lo necesito, evidentemente no, porque ni siquiera tengo carnet de conducir, ¿sí? Pero yo quiero un Ferrari. Entonces, en ese sentido, por eso trabajo mucho con crecimiento personal y demás, una de las cosas básicas para empezar a escucharnos, nuestra voz interior, etcétera, y tener una conversación con el universo, es limpiar un bosque. Y ese bosque es los pensamientos y ese bosque es las emociones. Estamos muy aferrados a lo que pensamos y muy aferrados a lo que sentimos, creyendo que eso es lo que somos. Entonces, cuando tú dices, ¿quién soy? Y yo soy una persona que vive en el amor y busca la alegría, y eso no es lo que... es un reduccionismo de lo que uno es. ¿Sí? Uno está más allá de eso. Muchas cosas en la vida espiritual, y yo no soy fanático del sacrificio y de toda esa historia, pero muchas cosas de la vida espiritual o del camino espiritual te piden un esfuerzo, salir de tu zona de confort. Eso no es bonito. Bonito es lo que se logra después, la libertad que se logra después, la libertad como persona y como espíritu encarnado. Bueno, por eso es importante como conclusión. Ahora hablaremos un poquito más contigo en una próxima sección, porque en la sección más eventos hablaremos de Kogam y lo que tú haces, un minutito. Pero partir de un deseo, empezar por ahí, limpiar tu bosque, mirar tu bosque, y luego lo que te llegue, efectivamente, que no habría recomendaciones universales de un libro, de otro libro, de un sitio, de otro sitio, sino vivirlo desde tu religión o no. ¿Y cómo lo resumimos un poco para cerrar esta parte? ¿Cómo vivir la espiritualidad o cómo empezar? Buscar silencio. ¿Vale? ¿Sí? Silencio de mente y de emoción. ¿Sí? Con la técnica que se te ocurra. Obviamente hay que ser un buscador para esto, Bien. ¿no? Empiezas hasta que encuentres una, ¿sí? Primero hacer un silencio y luego comprometerse con una técnica, ¿sí? Comprometerse primero en desarrollar el deseo o ese silencio lo que ha escuchado en ese silencio, y luego, comprometerse con disciplina. Genial. Lecturas diarias, empezando de muy poquito, búsqueda de contacto con no tanto con las personas, sino con la naturaleza en sí. Darte una vuelta por el retiro, intentando mantener la intención de vaciarte. No de llenarte de más cosas, sino de vaciarte cuando caminas por el retiro. Tomarte 5 minutos en tu casa y vaciarte de lo de afuera. ¿Sí? Para que empiece a salir lo de adentro y puedas hacer un trabajo interno. Perfecto. Porque después es vaciarte de lo de adentro, ¿no? Muy bien, pues vamos a los eventos y hablamos un poquito de Kogam y de tu sección. Eventos.
Pues sí, en Cogam, en Madrid, una de las secciones más activas es, que yo la conozco bien, la de espiritualidad, dirigida por Norberto. Cuéntanos, Norberto, en qué consiste y qué tipo de eventos se hacen. La sección de espiritualidad de Cogam, trabajamos con el concepto del hombre holístico, que es el concepto del hombre integral. El hombre no solamente es un cuerpo, sino también es mente, emoción y espíritu. Y estas tres áreas son extremadamente importantes. En la parte anterior de la entrevista yo te decía, hay que trabajar mucho con la mente, emoción y vaciar estas cosas, pero también hay que trabajar con lo que proviene del cuerpo, ¿sí? Y en ese caso la sexualidad es extremadamente importante, y las sensaciones, ¿no? El contacto con la vida que nos trae la corporalidad. Entonces, y tenemos que conocerla. Por eso hacemos talleres de tantra, hacemos talleres de kundalini, hacemos talleres de diferentes técnicas que trabajan la corporalidad. Porque es necesario. Recuerda que como seres espirituales estamos encarnados en un cuerpo. La cuestión es la conciencia que tú tengas, ¿no? Si te ves como un cuerpo que contiene un espíritu, o si te ves como un espíritu que trabaja a través de un cuerpo. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta, ¿no? O sea, el ser espiritual es un ser que tiene conciencia de la existencia y de sí mismo. Bueno, entonces os reunís jueves, creo, ¿no? Jueves y sábados, o depende, ¿no? Incluso domingos. Bueno. Trabajamos no solamente en Cogam, sino también en la Fundación 26 de diciembre, y en otro tipo de asociaciones LGTB, ¿no? Pues como salimos invitados, hacia... Sí. Entonces, lo clásico es el primer jueves de cada mes, es allí en Cogam, pero después tenemos talleres de crecimiento personal o charlas de espiritualidad y demás. Los domingos, por lo general, son los talleres de crecimiento, y bueno, hay que meterse en la página para poder ver, porque eso es según va surgiendo, vamos poniendo... En la página de Cogam. Y brevemente, ¿conoces tenemos oyentes de toda España, y ¿conoces alguna otra asociación en España que sea tan... Pues yo os he visto muy activos, pero de espiritualidad en otra asociación? Hay muchas asociaciones LGTB... Perfecto, gustaríamos en nuestra asociación local, ¿no? Y con su sección de espiritualidad. Aquí, por ejemplo, en Madrid tienes a budistas homosexuales, a Búho, que trabaja mucho en la Fundación 26 de diciembre, nosotros trabajamos también allí. Luego tienes Crismón, cristianos y cristianas de Madrid, que están allí en Barbieri 18, y seguro que en otras ciudades también, Barcelona. Claro, seguro. Colegas ahora ha abierto una nueva sección de espiritualidad también. Estos nombres que doy son asociaciones LGTB, ¿no? En Barcelona tienes AXIL, ¿sí? La Asociación de Cristianos, Gays y Lesbianas de Barcelona. Bueno, también tienes Fe y Espiritualidad de Cantabria. Tienes ahí, ¿cómo se llama? Tienes también en el País Vasco, Betania en el País Vasco. Buscarla porque las hay, y esto si queremos, sí, en cada comunidad. Deseo lo hay. Gracias, Norberto, por venir, gracias por ampliarnos este tema que a veces lleva a contradicciones nuestras y que hemos entendido un poquito mejor, y así que, bueno, pues que hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues eso es, ¿cómo lo has visto? Eso depende de ti. La respuesta: ¿quieres ser espiritual? ¿Lo eres y deseas avanzar más en tu espiritualidad? Ya sabes que es tu decisión, y si es tu momento, adelante. Me despido hasta un próximo Más Auténticos, aquí en Onda Arcoiris. Muchas gracias. Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.